Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Problemas en el hogar de Jesús. A menudo nos encontramos con hogares de cristianos en los cuales llegamos a pensar, antes de conocerlos, que son hogares modelos, a los que se les puede copiar el patrón de conducta, pero resulta que tienen sus problemas. Estos días yo estaba viendo a una mujer que yo admiro mucho por la labor que ella hace a nivel del mundo de obra social. Y ella decía, ¿saben? Dice que yo venía para la iglesia, venía a predicar y venía insultando a mi marido en el carro. ¿Saben? Dice que yo salía de la iglesia después de un tema bien impresionante e iba en el carro peleando con mi marido porque se daban situaciones en las cuales no estábamos de acuerdo. ¿Saben? Dice que a pesar de que yo predicaba, a veces se me salían palabras soeces de mi boca contra mi familia. ¿Por qué? Porque se daban problemas conyugales. Y entonces yo me puse a pensar, dije, qué tremendo. Pero llegó un día, dice, el Señor, y habló a mi corazón, y me habló y me mostró que yo tenía que ser un hogar diferente por cuanto estaba predicando la palabra de Dios, y la palabra tenía que venir a hacer un impacto primero en mi vida antes que en los demás. Entonces podríamos pensar que el hogar del Señor Jesús, donde Él había decidido, donde el Padre había decidido que Él naciera, iba a ser un hogar modelo, un hogar que no tuviera problemas, un hogar donde de veras se manifestara la plenitud de la alegría y del gozo y de la felicidad que todo hogar quiere. Pero resulta que en el hogar del Señor Jesús no fue la excepción de que hubieran problemas. Hubo problemas y problemas, algunos fuertes, los cuales vamos a ver en esta noche para que nos hablen a nuestra vida y podamos nosotros tener una enseñanza de parte de Dios para poder resolver los problemas que quizás hoy venimos arrastrando al venir a la iglesia y que a veces decimos, pues, ¿de qué me sirve estar yendo a la iglesia? ¿De qué me sirve estar oyendo temas? ¿De qué me sirve si las cosas no cambian? Si mi marido sigue en la misma, yo también sigo en la misma, los hijos siguen en lo mismo. Y a veces como que nos frustramos, como que nos desanimamos, pero nosotros tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Porque mientras estamos expuestos a la palabra, el Señor se encargará de restaurar, de quitar y de agregar lo que tenga que ser agregado. Amén. Entonces, el primer problema que vemos en la casa del Señor Jesús es que hubo una separación de cónyuges. Y esto lo vamos a leer en Mateo 1, del 18 al 25. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces notamos que en el lugar de Jesús, antes que él naciera, se manifestó la primera crisis, en la cual José quiso abandonar a María y dejarla completamente sola al frente de la responsabilidad del niño. Si vemos, yo entiendo que acá se dieron varias cosas, porque para empezar, María no llegó delante de él, ¿verdad? Dice que estaban desposados, todavía no vivían juntos. Entonces ellos ya se habían dado como una promesa de matrimonio, pero ella, fíjense que se quedó callada. Ella ya había recibido la bendición y la visitación de un ángel que le había dicho que había sido designada, que había sido buscada, que había sido apartada para una misión santa. Entonces vemos que a pesar de que ellos estaban por casarse, no tenían la suficiente confianza para poderle ella decir a él lo que le había acontecido. Vemos de que José, ¿verdad? Tremendo, porque él dice que la quiso dejar secretamente. Dice, José quiso romper el compromiso matrimonial en secreto. O sea que él dijo, bueno, seguramente uno de los problemas que vemos en este hogar es que él quizás en un momento dijo, ella me faltó, ella me quemó el rancho, ella no es una mujer íntegra como me dijo, ella no es digna de mí, entonces yo la dejo, porque ¿para qué voy a estar con una mujer así? Y yo creo que cualquier hombre actuaría de la manera que lo hizo José. Y fue por eso que intervino un ángel del cielo. Y entonces vemos, hermanos amados, que dice, José quiso romper el compromiso matrimonial en secreto. Por las instrucciones del ángel, vemos que él pudo tener relaciones sexuales con ella hasta que el Señor Jesús nació. O sea que él no la pudo tocar hasta los 9 meses de vivir con ella. Vemos entonces que el hombre, si quiere, sí puede. Porque a veces, no, es que yo no me puedo detener, es que yo no puedo sujetar, es que yo esto, es que yo lo otro. Es cuando se quiere, se puede. ¿Por qué? Porque José dice que era un varón justo. Y entonces, cuando yo veo entonces, y aquí viene la pregunta, hermano varón, ¿eres tú un hombre justo? Porque a veces es tan fácil fallarle a la esposa. Y en el caso de María también ella era una mujer justa. No se escucha. Gloria a Dios. Aquí se escucha mejor. Entonces vemos que en el caso de María, ella era una mujer pura. Era una mujer con temor en su corazón, una mujer que se había apartado y se había consagrado para Dios. Porque de otra manera a ella no la podían llamar a ser la madre putativa del Señor Jesús si ella no hubiera llenado las características mínimas que se necesitaba para tal privilegio y honor. Y entonces, hermanos amados, veo yo acá esta relación que inicia y de entrada entra con problemas, inicia con problemas de separación, problemas de celos, problemas, hermanos amados, de falta de comunicación. ¿Cuántos de nosotros empezamos nuestras relaciones conyugales de esa manera? Empezamos no siendo sinceros el uno con el otro de las cosas que veníamos arrastrando tal vez. Porque aquí era una situación adversa la que le estaba pasando a este matrimonio. Dice, José pudo soportar ese tiempo, pues era un hombre justo. 9 meses durmiendo con una persona sin tocarla, porque esa fue la instrucción que le dieron de parte de Dios. ¿Podrías tú hacer lo mismo?
Varón casado, yo te pregunto, ¿podrías tú sujetarte a una instrucción que viene de parte del cielo y que te digan, puedes dormir con tu mujer, pero no la puedes conocer? Y entonces esto me lleva a mí a pensar que cuando nosotros estamos conectados con el Señor, tanto el hombre como la mujer pueden soportar el tener una abstinencia sexual, aunque puedan dormir juntos, porque ella también podría haber tenido la inclinación de decirle, mira, ciertamente yo estoy embarazada, ¿verdad? Pero yo necesito estar contigo. Sin embargo, ella también se sujetó a la instrucción que del cielo vino para su vida. Entonces esto me da a mí el parámetro de saber que a veces dicen los hombres, ay, es que yo le quemé el rancho porque ella no me corresponde. Le quemó el rancho porque no es un hombre justo. Y ella también puede decir, yo le quemé el rancho a mi marido porque él no está conmigo. Entonces a veces hay una situación de infidelidad. ¿Por qué? Porque no hay una mujer con pureza, una mujer consagrada al Señor que está viendo lo espiritual antes que lo terrenal y lo carnal. Amén. Y entonces a mí me impresionaba esta situación. Yo le digo, Padre, qué tremendo es esto. Y entonces vemos que era un hombre justo, temeroso de Dios. Tenía una relación con Dios. Cuando se habla de un hombre justo, haciendo lo que era aceptable a él, obedecía la ley del Antiguo Testamento. Y entonces, hermanos amados, ¿cuántos de nosotros estamos con esa libertad genuina de poder decir, yo estoy obedeciendo lo que Dios establece para mí como mujer y para usted como varón también? Y entonces veo yo, verá que no fue fácil esta situación que les tocó vivir al hogar de José, María y un Jesús ya en el vientre. Vamos a seguir viendo algunos aspectos que estaba yo viendo y que creo que es importante que los consideremos. Quizás en tu primer hogar hubo problemas muy fuertes en los que se oía con frecuencia, nos dejamos. Y aunque así vivieron por muchos años, no llegaron a hacerlo al final. Llegaron a viejitos, par de cascaritas, ¿verdad? Ahí juntos y nunca se dejaron. Pero ¿qué criaron en el hogar? ¿Qué criaron en esos hijos que estaban escuchando constantemente? Ya no te quiero, te voy a dejar, yo tampoco, así que andate luego, vete de aquí. Imagínense. Y aunque así vivieron por muchos años, no llegaron a hacerlo. Pero sí dejaron una huella, dejaron un temor, dejaron una inseguridad que al concretar el hogar nuevo, los hijos que estaban escuchando eso constantemente vinieron con un daño en sus vidas. Venían ya hermanos amados, venían ya afectados sin haberse casado. Ellos ya venían afectados con un problema que habían vivido en su primer hogar. Y entonces podemos ver en este caso, ¿verdad? Que dice, puede llevarse ese temor y cuando surgen problemas, lo primero que se piensa es, seguro esto no va a funcionar, nos vamos a dejar, porque mamá y papá lo decían constantemente, porque mamá y papá nos lo repitieron incansablemente y seguro que así va a ser. Entonces, aquí lo que corresponde, hermanos benditos, es cortar con esa administración negativa que hemos recibido de parte de nuestros antepasados. Le tenemos que quitar el derecho al diablo de que tú vas a hacer un hogar que se va a destruir, un hogar que no va a funcionar, un hogar que va a estar peleando, un hogar que no va a tener paz, un hogar que no va a ser perdurable. Vas a tener seguridad, vas a trasladar a tus hijos que esa seguridad está en ti y que tú no vas a repetir la misma historia de tus padres, que tú no vas a repetir el mismo problema de tus padres, que tú no vas a repetir lo que el enemigo quiere que repitas a tus generaciones a través de lo que has vivido. Y entonces hay que cortar con esa administración, hay que declararle al diablo que tú no vas a hacer lo mismo. En el lugar de Jesús, José pudo pensar en la infidelidad de su futura esposa. Menos mal que Dios sale al encuentro y quita todo malentendido que se pudo dar, aclarando que María ciertamente estaba esperando un bebé, pero que no era producto de una infidelidad, sino era a causa de que ella era tan pura, habiendo buscado en muchas cualidades especiales. Fue en ella en quien se encontró las virtudes que eran necesarias para ser usada para tan alto y sublime privilegio.
Miren qué tremendo. ¿Cuántas doncellas habrían en ese tiempo, hermanas y hermanos? ¿Cuántas mujeres estarían preparándose en ese tiempo para un regalo tan tremendo como fue el ser un vientre que contuviera al Señor Jesús niño y que tuviera que salir de ese vientre y desarrollarse dentro de ese vientre? Entonces me lleva a mí a pensar que María no era una mujer cualquiera, no era una mujer común, no era una mujer que no nada más se encontraba con alguien, ¿verdad? Y abrazarse y a besarse. ¿Por qué? Porque ella era una mujer pura, porque ella tenía el concepto claro de lo que ella se debía de guardar para el varón, que sería su esposo. Y entonces, por eso yo entiendo que cuando les piden a los dos que 9 meses no se pueden tocar, sí pueden dormir en la misma cama, para María no fue difícil, para José tampoco fue difícil. ¿Por qué? Porque tenían ¿cómo le dijera yo? Una unidad espiritual fuerte y poderosa que no les fue difícil. Para ellos no tuvieron que estar ahí peleando en la cama, ay, la toco o no la toco. No, ha haber sido tan natural eso. ¿Por qué? Porque tenían una sinergia espiritual impresionante, que es algo que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tenerlo en nuestras casas, hermanos amados, en cuanto, o sea, que no se tengan relaciones sexuales. Claro que se pueden tener, pero dentro del orden de Dios, que se tengan dentro de los parámetros bíblicos, que se pueda tener conforme a lo que Dios establece y no teniendo prácticas del mundo con cámaras, con sábanas egipcias dentro, cubriendo nuestra habitación conyugal. Y entonces yo veo y se me habla el panorama cuando yo estaba viendo esto, que mucho pueblo de Dios y muchos matrimonios se van a quedar. ¿Por qué? Porque no tienen esa bendición y esa solvencia espiritual que Dios demanda para los hijos de Dios en este tiempo. Y nos pone ese ejemplo, un ejemplo claro, que ninguno de los dos violó un convenio, y no tanto un convenio, sino una instrucción que fue dada del cielo. Le dieron una instrucción y ellos estuvieron dispuestos a cumplirlo totalmente. 9 meses, número de fruto, 9, que en alguna manera el Señor le dijo: quiero tener el fruto de su castidad, quiero tener el fruto de que ustedes tienen un espíritu de poder, de dominio propio y de amor para poderlo hacer. Y entonces, hermanos benditos, mientras que ahora, ¿verdad? El chico y la chica, ¿por qué amistad, compromiso y matrimonio? Lo cual no cumplen, porque obviamente uno se da cuenta, pues, porque obviamente no se tiene que dar ningún tipo de caricia, ni siquiera un beso, porque hay hoy una transmisión de chamucos, si usted lo sabe. Y en la relación sexual, totalmente. Y entonces, ¿cuántos chamucos estaremos cargando si nosotros tenemos ese tipo de ministración de beso, abrazo y apapacho cuando no se debe de hacer? Y si Dios lo establece, es porque no nos conviene a los hijos de Dios. Y a veces estamos con problemas, cargando esto y lo otro. Pero dice el Señor: ¿y qué quieres si no obedeces las instrucciones que yo he dado? Y entonces, sigamos viendo. Hay situaciones que en tu hogar pueden dar lugar a dudar de tu cónyuge. Porque acá vemos, ¿verdad?, que José en algún momento llegó a dudar. Él dijo: ay, no, perdóname, pero yo con esta señorita, dizque señorita, yo la dejo y yo me voy. Y lo voy a hacer secretamente, porque era la costumbre que si se encontraba que una persona era infiel, debía morir a pedradas. Imagínense ustedes. Y entonces, a veces hay dudas, hay situaciones que se dan dentro del hogar. Por eso hay que preguntar mejor en lugar de suponer, en lugar de pensar: es que yo creo, es que yo consideré, es que pareciera que así son las cosas. Entonces, hermanos amados, porque los malos entendidos pueden causar problemas serios, como en el hogar del Señor Jesús. Menos mal que como el Señor vio la pureza que tenía esta mujer, vio la limpieza de su corazón, dijo el ángel: yo voy a salir. El padre le dijo: ve y pon en claro esta situación, porque no voy a permitir que de mi hija se esté pensando mal cuando ella es una mujer apartada y guardada para mí. Miren ustedes. Entonces, si tú quieres que Dios te defienda, si yo quiero que Dios me defienda, debemos de ser puros
Debemos de ser santos, debemos apartarnos para el Señor. Huye del pecado, huye de las pasiones juveniles, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que él era un hombre joven. Y entonces, la duda atormenta. Mejor es salir de dudas, ¿verdad? Preguntar. Tengamos confianza con nuestro cónyuge y digámosle, mira, discúlpame, pero yo tal día vi tal cosa. Tal día vi en tu ropa tal situación y quiero una sinceridad de parte tuya. Porque recordate que somos cristianos y el Señor va a sacar a luz las cosas que se están haciendo en lo oculto. Y entonces, hermanos benditos, mejor, ¿verdad? Y porque hay cosas a veces que parecen y no son. Por eso uno, sobre todo uno de casado, debe tener cuidado cómo se conduce, cómo camina, qué es lo que habla, qué es lo que hace. Si yo soy casada con hombres casados, yo no me acerco. Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien, punto y aparte. ¿Por qué? Porque se pueden dar malos entendidos. Si yo soy una mujer soltera, no me voy a ir a estar con un chico en lugares solos. No, eso no es correcto. Las damas, las doncellas del Señor deben guardarse para Él. Amén, mis amados. Y entonces, hermanos benditos, usted como varón verá ahí mandando mensajitos a través de las redes. Eso no es correcto, mándeselos a su mujer porque ella es a quien usted eligió. Ya no esté haciendo, ay, qué tan bonita que la vi, ay, que no sé qué. No, esos son piropos que quien lo merece y lo necesita y de veras es su mujer, ya no otra persona. Y entonces seamos como este matrimonio en alguna manera que me impresiona a mí la pureza y el temor del Señor que ellos alojaron dentro de su corazón, de tal manera que Dios se agradó de ellos. Dios se agradó de ellos y definitivamente les trajo bendición a pesar de la decisión que había decidido tomar José. Otro problema es la adversidad. Y vamos a encontrar Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos del 6 al 16. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta el 16, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Si nos damos cuenta acá, el orden María y después José y después el niño. O sea que nos deja ver que en ese momento ella tenía un nivel espiritual más alto. Y entonces, José y María, embarazada, iban a empadronarse de acuerdo a un edicto que promulgó Augusto César, y todos debían ir a su ciudad para ser empadronados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Tuvieron que recorrer, oigan,
129 kilómetros aproximadamente. María estaba a punto de dar a luz. No eran los medios de transporte como lo son ahora, buses, seguramente era a través de un burrito, ¿verdad? Donde iba. Y ella con su gran barrigona, 129 kilómetros. Yo le preguntaba al pastor, ¿hacia dónde? 129 kilómetros. Él me decía, yo creo que es de acá aproximadamente hacia Escuintla o un poquito más. Hasta Jutiapa, ¿verdad? Imagínense. Hasta Jutiapa. Y ustedes que han dado a luz, ¿cómo sería ese tránsito de esta mujer embarazada en un burrito lentamente? No ha de haber sido nada fácil. 129 kilómetros, ni siquiera cómodamente sentada. Probablemente por cuestiones de costumbre y porque hay pureza en ellas, no iba ella así, no que iba tal vez así. Imagínense. Y a veces yo veo mujeres, ¿y por qué no vienes? Es que estoy embarazada, me da sueño, me duele la espalda, me duele la cintura, me duele el corazón, me duelen las canillas, me duele la cabeza. Y no vienen al culto a 5 minutos de su casa. Y esta mujer, que era pura, que era consagrada, que era temerosa de Dios, sí estaba cumpliendo un edicto que le había generado un, por así decir, presidente de esa ciudad, Augusto César. Dice, entonces tuvieron que recorrer 129 kilómetros, gracias mi amada, aproximadamente, lo cual tuvo que haber sido muy cansado para María, pues estaba encinta. Y cuando van al mesón, no había lugar para ellos, pues había asistido mucha gente para empadronarse. Imagínense, ella va bien cansada, ya no aguanta, la gran barriga. Y nosotros, ¿sabes? ¿Y por qué no viene al culto? Es que me canso, yo trabajo, fíjense. Imagínense, miren qué ejemplo nos da esta mujer que fue elegida por Dios para una misión tan especial y sobrenatural. Entonces veamos otras cositas. Estando ahí se cumplieron los días en que ella daría luz. Yo pienso y le decía yo al Espíritu Santo, seguro que ese gran camino, Señor, hizo que los dolores de parto se vinieran antes de tiempo. ¿Verdad? Y entonces dice, se trata del parto más importante en la historia humana. Ella no iba a dar a luz a cualquier persona, hermanos benditos. Iba a ser un ser que cambiaría al mundo entero y que cortaría los derechos del diablo a través de las generaciones. No iba a ser cualquier ser el que iba a nacer. Yo no digo con esto que tú eres cualquiera y que yo soy cualquiera. Somos especiales por cuanto Dios nos dio el soplo de vida. Aleluya. Pero el lugar que encontraron era un lugar donde se alimentaban a los animales. La posada de Belén existía desde hacía muchos años. Este tipo de posada era para los más pobres de los pobres y solo ofrecía refugio detrás de sus paredes y bajo azotea. Pero ni aún allí había lugar para que María pudiera dar a luz en condiciones no apropiadas. Podemos ver las condiciones que se estaban presentando. No había asistencia de ningún médico, de ninguna comadrona, de ninguna enfermera, de ninguna mamá, de ninguna tía, de ninguna abuela. Ella estaba sola con su esposo. Un esposo de nombre, porque no se había consumado el matrimonio. Ni de él para ella, ni de ella para él. Miren qué tremendo. Y entonces digo yo, santo Dios. Y entonces vemos que lo que nos deja ver, ¿verdad? Es que José no era una persona adinerada. Desde el momento que él era trabajador y era un carpintero,
La carpintería es un trabajo lindo, es un trabajo bonito, pero no es muy bien pagado. Y entonces, quizás sus recursos eran limitados. Dice también que no era una persona con recursos y no era una persona previsora, porque él llevaba el pensamiento, vamos a ir al mesón, al lugar más pobre de los pobres. Es cierto que tú estás embarazada, pero yo no puedo pagar otro tipo de hotel. Amén. Y entonces yo recuerdo cuando nosotros teníamos nuestro primer año de casados. A mí se me alumbró el foco, ¿verdad? Y le digo yo, mira, vamos a ahorrar y vamos a pasear cuando cumplamos nuestro primer año de matrimonio. ¿Y con qué dinero? Yo voy a ahorrar, le dije yo, y vamos a tener. Bueno, y ¿cómo se llama? Pero en eso se nos presenta un viaje inter a Huehuetenango, ¿te recuerdas? Y nos fuimos pues en unas camionetas de acá de parrilla hasta Huehue, íbamos. Pero como a mí me gusta, eso es algo que me gusta. A mí la ropa no es algo que me quite el sueño, alhajas. A mí me gusta pasear, conocer, caminando, en bicicleta, no lo sé manejar, pero digo yo, ¿verdad? En bus, en agua, pero si no es muy largo, 45 kilómetros lo máximo, ¿verdad? De Río Dulce para Livingston, bonito. Y me gusta conocer los lugares y no me gusta, él me enseñó, porque iban, sí, está bueno, no, mira los detalles, mira qué bonito, mira, observa, deleítate. Ay, qué aburrido, decía yo. Pero yo dije, algo ha de tener bonito. Y entonces yo empecé a observar las cosas que él observaba. Así que ahora nosotros cuando vamos a un lugar, observamos las cosas y vemos todo. Por eso cuando fuimos a Israel, que el Señor nos dio esa bendición, cuando le digo yo, no vayamos al Mar Muerto, porque costaba $300, ¿verdad? Por persona. Fíjense ustedes, adicional a lo que habíamos pagado. Vamos, le dije yo, a la Vía Dolorosa. ¿Y quién me va a llevar? Me dijo, yo te voy a llevar. Tú no conoces, me dijo. Yo sí conozco y te voy a llevar. Te llevo y te traigo al hotel. Ay, me costó un mundo convencerlo. ¿Cómo me vas a llevar? Tú no conoces aquí el idioma, aquí la moneda. Pero yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo. Y como decía mi suegra, dorándole la píldora, ¿va? Iba de decirle. Al final, como 2 horas, lo pasé convenciendo y al final nos fuimos. Y bueno, y me dice, vamos para allá. No, allá no es, le dije, es para allá. No, en eso venía un judío, muy guapos ellos, simpáticos, joven. Yo le digo, excuse me. Dije yo le decía la puerta de ¿cuál era? Ya no me acuerdo, pero era una puerta que teníamos nosotros de ¿cómo se llama? Y él me dice que él no hablaba español, él hablaba, obviamente era judío, ¿verdad? Y entonces, pero yo le decía, la Vía Dolorosa, ¿dónde iban? Agarró su celular, él empezó. Tel Aviv, ya, me dijo. Tel Aviv no, allá. Entonces nos fuimos caminando, ¿verdad? Ya habíamos caminado como 3 kilómetros. Ya viste, te lo dije, le decía yo al pastor. Sí, me decía, pero es que yo no confío de ti porque tú no conoces aquí. Bueno, fuimos a ver todo en detalle, no como cuando nos llevaron, ¿verdad? El guía, que rapidito y ya, a otra cosa y ya. Entonces me dice él, bajamos hasta 3 niveles bajo, ¿verdad? Donde Jerusalén ha sido destruida por muchas veces. Y entonces, le digo yo, mira qué bonito. Sí, me dice. Y vimos cosas que los demás no vieron, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque fuimos a ver esas cosas. Volviendo al viaje de Huehuetenango. Estábamos un año, 6 meses teníamos de estar casados, ¿verdad? Y dice el pastor, mira, no hay casi hoteles. Sí, le digo yo, no hay casi hoteles. Hay uno, mira. Y yo lo vi, dije, pero ni modo, dije yo. Él dice, a falta de pan, tortilla. Ni modo, dije, entonces entremos. Cuando yo entro a las sábanas, era un pulguero que lo levantaban a uno ustedes. Así, mire. Y a él le dio gripe. Estaba bien malo de la gripe. Y le digo yo, salite de esa cama, te van a comer las pulgas. Yo tengo frío, me decía.
Entonces yo me salí porque yo soy mera delicada y me amo a mí misma, ¿verdad? Y él tenía gripe, ¿verdad? Entonces yo me salí, acomodé una misía y ahí en mi silla y con mi toalla, ahí me dormí. Y entonces le dije yo cuando ya venimos de regreso, Julito, ¿sí? La próxima vez que tú me saques a pasear, te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Me dijo. Que me lleves a un lugar bueno, no donde me levanten las pulgas, porque eso para mí es molesto. Y perdóname, no es que yo sea llena de cuentos, pero a mí me enseñaron a estimar y mi papá a mí me estimó, me estimaron en mi casa. Entonces yo me tengo que valorar, porque si no es tan serio, uno a veces dice, yo no soy lleno de cuentos, yo voy a donde sea. No, lo que pasa es que no se valora, lo que pasa es que no se estima, ¿ya? Y entonces él me dijo, pues tenés razón. Y bueno, hicimos ese trato, ¿verdad? De que íbamos a ir a lugares bonitos, que nos íbamos a esforzar trabajando, porque yo no le digo a él, hagámoslo, va, y yo en mi casa durmiendo hasta el mediodía. No, hagámoslo. Y yo te voy a ayudar, yo me voy a esforzar y vamos a trabajar los dos y vamos a ahorrar para ir a lugares bonitos. A partir de esa vez, yo miraba, ¿verdad? Claro, había unos muy altos, ¿verdad? Lo que estaba más o menos, pero yo iba a ver primero. Sí, se ve bonito. Quiero ver la ropa de cama. Sí, se ve bien. Aquí quedémonos. Entonces, hermanos amados, pero José llevaba a una esposa embarazada, a punto de dar a luz, y él consideró que en el mesón era un lugar adecuado para que ella pudiera estar, y él también. Esto nos da entonces una enseñanza a nosotros, que nosotros nos debemos de valorar. Yo debo de valorar a mi esposo y mi esposo me debe de valorar a mí. Porque si lo dejó inscrito el Espíritu Santo es porque hay una enseñanza encriptada, porque hay una enseñanza que debemos de aprender nosotros. Pero para eso nos debemos de esforzar los dos lados, amén. Porque a veces nosotros las mujeres queremos, ¿verdad? Que dame, y contradame, pero no ayudamos. Entonces también, amados hermanos, tiene que ser un asunto de dos vías, amén. Y entonces, de esa manera, vamos a estar cómodos. Ahora pensemos un poquito, ¿cómo se sentiría esta esposa embarazada y en las condiciones que estaba? Usted que ya ha tenido sus bebés y que yo escucho, ¿verdad? Ya el último mes no puede dormir uno, ni de un lado, ni del otro. Viera la barriga, le estorba a uno. Ya hay alguno que hacer. Y ella no tenía una cama. Ella tenía paja y tal vez barro, donde ella tuvo que pernoctar esa noche, cuando le vinieron los dolores de parto. Como vimos, no había enfermera, no había comadrona, no había doctor, no había nada. ¿A quién tuvo que recurrir ella al dar a luz? A su propio esposo. Y aquí podemos ver entonces a veces ustedes los esposos, no, yo no puedo, yo no soy capaz, olvídense. Y vemos que si el Padre putativo del Señor Jesús pudo, también los hombres fueron facultados para hacer esa labor en caso de emergencia. ¿Por qué lo dejó inscrito el Espíritu Santo? Ella no podía dar a luz y hacerlo todo sola. Le tocó hacer su parte, pero el cortar el cordón umbilical, eso le tocó probablemente al esposo. Y entonces, lo que nos deja ver que José no era una persona con recursos, no era una persona previsora. Iba a hospedarse al lugar más pobre de los pobres. Entonces, ¿cómo se sentiría el corazón de esa esposa? No había un lugar para bañarse. No había un lugar para bañar a su bebé. Quizás lo lograron frotar porque dice que lo envolvió en pañales y parece ser que solo pañales era lo que llevaba. Imagínense. Y yo no veo que dice, y el Señor Jesús estaba amargado por la situación que le pasó a vivir desde muy pequeñito. O ve usted, si ve usted en mi cuenta, va, para que juntos lo descubramos. Y entonces, no era el lugar adecuado para dar a luz a su primer bebé, que no era común, era un rey, era el Salvador del mundo, era un ser
que en el cielo vivía en un palacio y que estaba a su disposición legiones de ángeles, que tenía a su disposición todo lo que él necesitaba. Y entonces, amados hermanos, qué tremenda situación. Existen hogares en los que cuando llega la hora del nacimiento del bebé, no hay recursos económicos, no tiene ropita. Ella no sabe lo que es usar una ropa holgada, aunque ahora yo veo que les gusta andar bien apretadas, ¿verdad? No les gusta andar con vestidos de maternidad. Digo yo, ¿y por qué no disfrutan su panza? Y andar con sus vestidos, como que, ay, andan bien trincadas. Digo yo, por ahí. Cada cosa en su lugar, ¿no creen? ¿Verdad? Y entonces, esta madre que estamos hablando no tuvo esa dicha y esa bendición. ¿Por qué? Porque su esposo no creía que fuera tan importante. A veces los esposos no creen que cierto tipo de ropa en determinada situación es necesaria. No es que sea un lujo, sino que es necesario. Ahora, si a usted le gusta andar apretada, ya esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero lo normal y lo que el bebé necesita es una ropa holgada. Y entonces vemos y seguimos acá, porque no había dinero para comprar ropa adecuada. Yo me imaginaba al Señor Jesús de bebé, ¿verdad? Con su medio gorrito ahí ni de lana, no, que tal vez de manta. Sus pañales ahí. Y yo le digo, ¿esa fue la condición en que tú naciste? Sí. Por amor a ti, esa fue mi condición en la que nací, me decía. Y entonces, nosotros como matrimonio debemos saber que la adversidad llegará en el peor momento, cuando se está atravesando en medio de una gran necesidad. Pero debes saber que Dios se levanta en medio de cualquier adversidad para que decir que Él está presente en medio de su pueblo. Nosotros necesitamos, hermanos amados, hacer uso del Señor en los momentos duros, en los momentos difíciles. A veces empieza uno, ¿verdad? Porque uno es mero aventurero, lo entiendo yo. Yo cuando decidimos con el pastor casarnos, él no tenía trabajo. Yo estaba trabajando. Y ahora me pongo a pensar, ¿y cuál era la prisa? Mi papá a mí me preguntó así cara a cara, ¿hay alguna prisa, mija? Me dijo. No, papá, ninguna, le dije. Él me estaba hablando en sentido prefigurado, ¿verdad? No hay ninguna. ¿Por qué la prisa, me dijo, de casarse? Si puedes esperar que no te cases en agosto, que es invierno, te casas en verano. Y así me das a mí libertad para poder juntar otros centavos y poderles ayudar. Ah, no, la niña quería en agosto. Y entonces, yo a veces me pongo a pensar, cuando uno es joven, mira las cosas en una forma tan tremenda, sin necesidad se mete en problemas y mete en problemas también al cónyuge. Y entonces, hermanos benditos, a veces nos metemos en clavos porque nosotros queremos, ¿verdad? Y veo yo, ¿verdad? En el caso de este matrimonio, que su inicio fue muy pobre, que su inicio fue adverso. Y entonces vemos que nosotros necesitamos, yo ya se los he dicho, críen un fondo, ahorren aunque sea 5 pesos por semana. No estén quebrándose los dedos y en angustia máxima. Dice que lo que uno debe de ahorrar es el 10% de lo que obtiene. O sea, gana usted 100 quetzales, 10 son para el Señor. La ofrenda del Señor, otros 10 quetzales ponga, y otros 10 quetzales para ahorrar, ya le quedan, ¿qué? 70. Y de eso disponga. Ay, pero ¿cómo si ni me alcanza? Que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Bien alcanza. Si sabemos administrar el dinero, sí alcanza. Pero lo que pasa es que nos metemos a hacer compras innecesarias. Hacer compras que no estamos en la capacidad de poder sobrellevar. Y entonces, yo pienso, ¿verdad? Que
no nos deberíamos de complicar la vida y hablarle a nuestro cónyuge con la realidad. Mira, antes de, yo no tengo pisto, yo no te puedo cubrir los lujos, así me dijo a mí el pastor, con los que tú estás acostumbrada. Yo ni siquiera a estufa podemos llegar, a brasero vamos a llegar. En mi vida había juntado yo fuego. A él le dije, no importa, en brasero, y cuando estaba ahí viendo el fuego, y ahora dije yo, y eso no se enciende luego, y cómo lo ahuma uno, ay, decía yo. Y me recordaba, yo no tengo dinero, yo te quiero hablar claro, no te puedo tener con los lujos que estás acostumbrada en tu casa. Él me lo dijo, dije, él no me engañó, no me dijo que iba a estar yo mejor que en mi casa. Así que, chito, dice él, chito, ¿verdad? Y entonces, nosotros debemos de ser conscientes y tener los pies bien acentuados en la tierra y ver en qué condición está nuestro hogar. Y que nosotros querramos salir de ahí, ponernos de acuerdo y establecer parámetros. Pero a veces, ¿verdad? La esposa solo quiere que el esposo los establezca, pero ella no quiere ayudar en nada. Ella también gana su dinero y ella ropa, vestidos, uñas, maquillaje, cabello. Yo no digo que ande chaparrastrosa porque tampoco va a asustar a su marido, ¿verdad? Tiene que andar bonita, se tiene que arreglar, amén. Y entonces, eso es de cajón, porque miren ustedes, las filisteas ahora andan con pitafalda. Y usted, ay, mi marido ya no me mira. Ay, no, si él está viendo las pitafaldas, porque todavía no ha llegado a ser un hombre espiritual, sino carnation, puro lomito. Fíjense ustedes. Y entonces, yo cuando veo que un cristiano digo, ay, no ha crecido, digo, todavía está carnal. Y ya estamos a punto de irnos. Y todavía se le va la mirada, ¿verdad? Y entonces, digo yo, ¿va? Porque a veces yo tengo ojos y miro. Carnation a la vista, digo yo. Y entonces, hermanos amados, debemos de buscar un ahorro. Debemos de esforzarnos, ¿para qué? Para tener cierta libertad y cierta solvencia. Amén. Entonces, no debemos de gastarnos todo lo que nos llega a la casa. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Y entonces, si usted dice, bueno, son 5 quetzales, ¿verdad? A la semana, ya en el mes van a ser 20. En 10 meses van a ser 200. Y en el año van a ser 240. ¿Sí? En 2 años ya son, ¿qué? 240 dijimos, ¿verdad? Ya son 480. Y así. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Aunque sea una fichita ahí, guárdela. Y el Señor se va a glorificar en ello. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que en este caso, habían pleitos constantes. Es que vos tenés la culpa, ¿por qué no te cuidaste? Es que solo que nazca esa criatura y te dejo. La pobre esposa en zozobra. Si yo solo miro los calzoncillos y quedo embarazada, ¿qué hago? Es que mire, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Quedé embarazada y no sé cómo. Cáigame bien y la llevo al cine. Salió buena, dije, pensarán que porque no tengo hijos también soy cheva. No. Entonces, miren ustedes, pobre ese muchachito. Estaba escuchando la angustia de los problemas conyugales. Debemos saber que la adversidad llegará en el peor momento. Cuando se atraviesa una necesidad, viene otra. Te acaban de decir que te cortaron la luz por exceso de pago. Y te va a tocar la señora, mire usted, ¿me va a pagar la renta, sí o no? Ya me debe 6 meses. Y si no, fuera, patitas a la calle. Ay, y cuando no hay para la comida, ¿qué vas a hacer? Ay, dice el hombre, ¿y ahora? Me voy a ir a matar. Se va a un barranco, agarra un banano, ¡pam, pam! Con un banano. Porque obviamente no tiene la capacidad ni el valor de hacerlo. ¿Por qué? Está atormentado, está angustiado, está emproblemado. ¿Por qué?
porque le ha venido la persecución de los problemas. Entonces, la persecución, mire, Mateo 2, del 13 al 15. Mateo 2, del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Existen situaciones difíciles en los hogares cuando se trata de emprender algo para salir de problemas y se encuentra algún oponente que ejerce una persecución en contra de toda la familia y viene a robar la paz. Pero Dios ve los corazones que verdaderamente confían en Él y hace que sus vidas sean fortalecidas para que puedan atravesar cualquier problema. Ahora verá lo que está de fama, las extorsiones. Se dan eso dentro del pueblo y que le llaman, verá, y les dicen: si no me da 500 quetzales ahorita, verá, por decir un valor, pero piden más. Yo ya vi a qué hora sale su mujer, ya vi a qué hora salen los chicos, ya vi dónde están estudiando, y me das el pisto o te mato, o mato a tu mujer, o mato a tus hijos. Imagínense ustedes. Esas son situaciones difíciles en los hogares, porque qué mamá y papá, si quieren a sus hijos, van a estar tranquilos ante una amenaza de ese nivel. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es clamarle al Señor, pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanas y hermanos benditos. Y entonces vemos que nosotros vamos a tener situaciones adversas. Yo conocí el caso de una familia que le secuestraron a una niña. Bueno, conozco varios, ¿verdad? Pero ese se me viene ahorita. A una niña de 6 años. La llevaban al colegio y la sacaron del busito que la llevaba al colegio. Y empezó pues la persecución, empezó el asedio de las tinieblas. Pero esta mamá, una mujer muy espiritual, ella se fue a su habitación y le dijo a su marido y a la servidumbre: por favor, no me molestan. Y ella fue delante del Señor y le empezó a clamar que el Señor obrara en esas personas que habían secuestrado a su única hija. Y dice que ella clamaba, me dice, nunca había clamado como yo lo hice ese día. Y al rato que ella se levanta de orar, suena el teléfono y le dicen: no sé qué pasa, pero ya no queremos a su niña. Ahí, 1 kilómetro más de donde ustedes viven, la hemos dejado. Salgan a buscarla pronto antes que la atropelle un carro. Fíjense ustedes. Y cuando llegaron, dice que ahí estaba la niña sentada en un volcancito de tierra. Mami, mira, los hombres, aquí me dejaron. Dice que 5 o 6 añitos. ¿Quién hizo el milagro? ¿El dinero? No. ¿Quién hizo el milagro? Lo hizo Dios. Entonces nosotros, muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de persecuciones, empezamos a pensar en los conectes que tenemos. Empezamos a pensar en que tal persona nos va a ayudar, cuando nosotros deberíamos de considerar que nosotros estamos cerca del más grande, del que puede hacer las obras, del que puede cambiar las cosas, del que puede hacer los milagros, que es nuestro Señor. Y sin pagar tú un centavo, sin tener que estar con temores en tu vida, el Señor puede obrar en cualquier problema que tengas, porque Dios es bueno y su misericordia es grande. Amén, mis amados. Gloria a Dios.
Dice el Salmo 34 del 4 al 7. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Es necesario clamarle al Señor Jesucristo para que Él envíe el equilibrio necesario para no contribuir a que se puedan desviar nuestros hijos. Porque Dios ha otorgado autoridad para tomar lo que se presente, reprenderlo y santificarlo, porque está escrito que aunque bebamos cosa mortífera, no moriremos. A mí me gusta leer, y estaba leyendo que en Estados Unidos para el tiempo de verano, dice que hay aproximadamente 200,000 jóvenes entre 15 a 18 años que abandonan sus hogares. Ellos están confiando porque llevan cierta cantidad de dinero en sus bolsos, pero no se dan cuenta que en Estados Unidos si algo es caro es el dormir. El comer tal vez no. Usted puede comer comida rápida por $2, unos 50, pero el dormir es bien caro. Y entonces esos jóvenes dice que terminan muriéndose de hambre y caminando por las calles, y sobre todo en Los Ángeles, California, como que fueran nómadas. Y ahí es donde aprovechan los que los contratan de las drogas y los que los buscan también para explotación sexual. Y muchos de esos chicos no logran regresar a sus casas. Quedan muertos. Oigan ustedes, se quedan muertos. ¿Por qué? Porque por exceso de drogas, por un montón de circunstancias. Y entonces hay un hombre ahí que es de Dios y él hace grandes eventos en masa para que esos jóvenes se conviertan. Y dice una madre, tengo 3 meses que mi muchacho no aparece. Y le cuenta a otra amiga y le dice, empecemos a clamar por él, empecemos a orar por él, empecemos a pedirle a Dios. Y empezaron en un clamor y en un clamor y en un clamor y en un clamor. Y a los 8 días, dice que el joven llegó, así. Y ella le preguntaba cómo se llamaba. No, imagínense, totalmente desubicado y descontrolado de la mente, que le llevó 3 largos años volver a la realidad de su vida. Y después de eso, él se recupera y se va a las calles de San Francisco a hablarle a los chicos que no hagan lo que él hizo, porque los que les ofrecen droga es para acabar con ellos, como que en alguna manera estaban haciendo con este jovencito. Dice la mamá, yo veo un milagro, porque como si él no sabía ni cómo se llamaba y no podía caminar rectamente, porque estaba como drogado totalmente, pero no podía hacer, si cuánto tiempo le llevaría, porque ya no contaba con dinero para regresar a casa. Pero el nivel yo entiendo, ¿verdad? El nivel de veneno que tenía dentro de su vida era tan fuerte que ella dice, Dios hizo el milagro. Amados hermanos, Los Ángeles, California y San Francisco, California no es la excepción con estos lugares. Debemos clamarle al Señor por nuestros chicos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Debemos tener los ojos avispados. Ya no mire tanto el teléfono, mire a sus hijos, mire a sus hijas, qué es lo que están haciendo. Y no se deje llevar tanto porque ellos son casaqueros y le dicen a ustedes mentiras. A mí me han metido unas mentiras que yo me las creo. Y después cuando voy con el Espíritu Santo me dice, te mintieron y bien te creíste. Eso no es cierto. Ay, yo como le creo a la gente, le digo yo, pero lo que te dijeron no es cierto. Entonces le digo yo, si son mis sentires, son mis pesares, por favor confírmamelo. Y a los días llega la confirmación. Y entonces, amados hermanos, por eso yo ya no desconfío de usted, sino de los tiempos y del diablo, que es astuto. Amén. Así que Dios nos ayude y que hoy lo que hemos platicado se haga vida en su vida, para que usted vea que sí se puede cuando se quiere, y que si se es espiritual podemos lograr grandes cosas delante del Señor. Amén.
Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué adversidad o qué problema del hogar del Señor Jesús usted ha pasado o está viviendo? Quizás el que empezó con problemas económicos fuertes, quizás el que endosó un hijo al que es su esposo y usted sabe que no es de él. Está una relación con una mentira. Quizás con situaciones difíciles, pero que se han dado a través de una carnalidad de parte de los dos. Y que el Señor hoy nos llama a ser espirituales como lo fue José y lo fue María. No por gusto los eligieron a ellos para hacer una labor tan hermosa y preciosa como las que le tocó ejecutar. Quizás has tenido problemas económicos, pero no te has dedicado a hacer un presupuesto y ver si no estás gastando más de lo que debes gastar. Si tú ya lo hiciste y dices, no puedo acortar los gastos, pídele al Señor que Él multiplique el ingreso de tu esposo y que si tú no estás trabajando, que te guíe a ti en lo que tú debas de hacer para entrar un poquito de dinero a casa. La mujer virtuosa es trabajadora. La mujer virtuosa se acuesta muy noche y se levanta de noche, dice la palabra. Y ella dice que su valor sobrepasa a todas las piedras preciosas. El hombre justo puede tener la capacidad de no buscar relaciones sexuales hasta que Dios lo establezca. Así que en el nombre de Jesús, yo vengo hoy ministrando pureza de parte de Dios para nuestros hogares. Vengo ministrando de parte de Dios temor de Jehová en nuestras vidas. Vengo ministrando de parte de Dios que haya sanidad a la economía de tu casa. Y que si hay decretos, que si hay situaciones de antepasados sean cortados en el nombre de Jesús. Que si tú vienes de un hogar donde se pelearan, de un hogar donde se divorciaban, de un hogar donde constantemente había amenazas de separación, tú hoy vengas y cortes esa administración. Porque el Señor te ha traído para unirte, no para separarte. Porque el Señor te ha traído para restaurarte, no para destruirte. Así que en el nombre de Jesús, toma esta palabra y hazla tuya en el nombre de Jesús. Si tus hijos se han desviado, el Señor es poderoso para hacer que ellos vuelvan a la unidad del amor y que se vuelvan a enamorar del Señor. Hoy en el nombre de Jesús, llamemos a jovencitas y a jóvenes que tengan pureza, a jovencitas y a jóvenes que amen el amarte a ti, Señor, y buscar hacer tu voluntad. No seguir la corriente del mundo, no seguir lo que el mundo nos ministra, sino hacer conforme a lo que Dios quiere, para que de esa manera tú seas algo especial, tú seas algo hermoso a los ojos del Señor. En el nombre de Jesús. Pero si hubieras caído en algo, hoy el Señor te está llamando para que pidas perdón. Hoy el Señor te está llamando para que le pidas ayuda. En el nombre de Jesús. Que nosotros como matrimonios podamos abrir nuestros ojos y nos demos cuenta de las situaciones que están viviendo nuestro cónyuge y nuestra casa. Que podamos pedirle al Señor que Él nos ayude y que podamos suplicarle a Él que Él intervenga a favor de nuestra casa. En el nombre de Jesús, el Señor es poderoso y para Él todo es posible. Estamos viviendo tiempos finales. Miraba ahí una noticia hace unos días de un joven que tenía 4 años de estarlo buscando y pusieron esto de, activaron el Alba Kenneth. Y llegaron a un lugar donde habían mareros. Y el primero que encuentran es a este jovencito. Él vivía con mareros voluntariamente. Y yo le decía, Señor, sé que a él ya no tuvo sentimientos
para pensar en que sus padres estaban preocupados, atormentados, quizás sin poder dormir, pensando en qué le había pasado. Ahora tiene 16 años y muy fresco sale él, ¿verdad? Pero te estaban buscando, sí, pero yo estoy bien acá. Así están nuestros chicos. Ellos quieren estar donde entre comillas se les diga que se les ama y que se les deje hacer lo que ellos quieren. Pero la vida acelerada no es lo mejor. La vida acelerada trae sus consecuencias. Y hoy en el nombre de Jesús yo vengo ministrando de parte de Dios a estos chicos y a estas chicas que están hoy en esta casa. Que el temor del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus corazones, y que amen al Señor más que a sus propias vidas. Porque el Señor les va a alertar, porque el Señor les va a decir, porque el Señor los va a mover a lo que corresponde. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que haya una restauración familiar en esta casa. Que tú te muevas, que tú te glorifiques, que tú, Señor amado, nos conduzcas a pastos verdes y a lugares de remanso. En el nombre de Jesús, que todo lo que el enemigo ha levantado para robar paz, para robar la bendición, sea cortado. Que toda adicción de las tinieblas sea quitada en el nombre de Jesús. Y que nosotros seamos adictos a la presencia del Señor, que seamos adictos a buscarlo a Él, que seamos adictos a hablar con Él, que tengamos la adicción de no poder estar sin hablar con Él. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Te amamos y bendecimos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.